Bendiciones a todos los que están del otro lado, damos la bienvenida. Este es el programa Vasos de Misericordia y como todos los días viernes traigo para compartir la palabra de Dios con todos los que están del otro lado. Espero que tengan un bendecido viernes en este día y bueno, le invitamos a compartir, a recibir la palabra de Dios y vamos a comenzar también saludando al operador, a Mauro. Bendiciones, Mauro. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia, en este día viernes, así como lo decía nuestra hermana Miriam, en la cual nuevamente está el programa Vasos de Misericordia para la gloria del Señor. Y te invitamos a vos que estás en sintonía, a vos que estás ahí del otro lado, te invitamos a que te comuniques, te invitamos a que dejes tu mensaje, tu pedido de oración si así lo necesitas, porque podemos orar juntos, vos desde ahí y nosotros desde este lugar para la gloria del Señor. El número de WhatsApp de la radio es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. Si no tenés el número de línea directa, que es el 60 71 38 45, 60 71 38 45. Esos son los medios de comunicación que tenemos aquí en esta tarde para que vos puedas dejar tu mensaje. Dios te bendiga. Bueno, ya están abiertas las líneas de comunicación para estar comunicándose con el programa y bueno, vamos a comenzar haciendo una oración para que el Espíritu Santo esté tomando el control de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos las gracias por permitirme llegar, Señor, en este lugar para impartir tu palabra, para compartir bendición. Señor, te pido que todo lo que sea impartido en esta tarde venga del Espíritu Santo de Dios para que sea de bendición a cada una de las almas que necesitan de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más que nos dejas estar en tu presencia, Señor, y todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Muchas veces me pregunto a mí mismo por qué motivo mi vida se encuentra de esta forma. Por más que luche y me quiera esforzar, una salida no consigo encontrar. Muchas veces me pregunto a mí mismo por qué motivo mi vida se encuentra de esta forma. Llega un momento en que las fuerzas se acaban. Es difícil creer que mi vida va a cambiar. Hijo, no tengas miedo. Ven a mí, yo te acepto. Estoy aquí, soy la salida para tu vida.
Muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿por qué motivo mi vida se encuentra de esta forma? Por más que luche y me quiera esforzar, una salida no consigo encontrar. Muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿por qué motivo mi vida se encuentra de esta forma? Llega un momento en que las fuerzas se acaban, es difícil creer que mi vida va a cambiar. Hijo, no tengas miedo, ven a mí, yo te acepto. Hijo, nunca desistas, estoy aquí, soy la salida para tu vida. Bueno, seguimos con el programa. Y la semana pasada habíamos hablado de Jacob, de cómo había traicionado a su hermano y engañado a su padre para obtener la bendición de la primogenitura. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Y dijimos que él era consciente de su error, estaba al tanto de lo que había hecho y por eso había huido. Y aunque había obtenido lo que él quería, que era la bendición de la primogenitura, este hombre no tenía paz. Tuvo que vivir con las consecuencias de su error. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada y todo lo que implicaba la necesidad que él tenía de salir de esa situación. Él mismo había engañado y después estaba comiendo del fruto de su engaño. A él lo estaban engañando, él estaba comiendo del fruto de lo que él había sembrado. Y partiendo de ese punto, vemos que él era un hombre frustrado, lleno de culpa. Él sabía lo que había hecho. Cuando uno es consciente de lo que hizo, cómo está lleno de culpabilidad. No podía caminar sobre las promesas de Dios, si bien aunque él era portador de la bendición, porque su padre lo había bendecido, no se podía desatar esa bendición. Estaba declarada sobre su vida la bendición, pero no se podía desatar sobre su vida. Tenía algo que arreglar, tenía que arreglar su situación, por eso le pidió a Dios que lo librara y también le recordó la promesa de bendición que había sobre su vida. Vamos a ver en Génesis capítulo 32, del 11 al 12, la oración que hace Jacob. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos, porque tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que después, como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. O sea que vemos que él le pide, líbrame de esta situación, y le recuerda la promesa que estaba sobre su vida. Y vemos que rápidamente, después de que este hombre oró, decidió estar un tiempo a solas con el Señor. Se apartó de su familia
y tomó la decisión de quedarse solo. Esto como cuando el cristiano hace un retiro espiritual, decidió estar a solas. Hay un momento que nosotros necesitamos estar a solas con el Señor. Ya no necesitamos el consejo de nadie, ya necesitamos estar un tiempo a solas con el que nos conoce perfectamente. Entonces este hombre se apartó de su familia, de sus hijos, y tomó la decisión de quedarse a solas por un tiempo. Y pasó toda la noche desahogando sus penas y su tristeza. ¿Cómo pasó toda la noche en vela, toda la madrugada Jacob? Desahogando su tristeza y su pena delante de la presencia de Dios. Y en esa quietud en la que él estaba, apartado, buscó la presencia de Dios. Si bien había orado, necesitaba tomarse un tiempo de reflexión con Dios. Así como vemos que lo hizo Job, cuando empezó a replantearse cosas en medio de la situación en la que estaba pasando. Y leemos en Génesis capítulo 32 del 24 al 29. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón de Dios hasta que rayara el alba. Y cuando el varón de Dios vio que no podía con él, tocó la coyuntura de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras que él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te soltaré si no me bendices, o sea, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Qué vemos acá? Que Jacob estaba siendo confrontado por Dios Todopoderoso. Él estaba siendo confrontado, Dios lo estaba confrontando con su realidad. Él no podía disfrutar de la bendición que estaba sobre su vida, que fue declarada en su vida. No podía disfrutar. Para que la bendición se desate sobre su vida, necesitaba primero ser confrontado por Dios. Necesitaba ser puesto de cara a la realidad de su vida. Necesitaba ser puesto de cara a su perfil de engañador. Dios tenía que quitarle la máscara y tenía que mostrar su verdadera identidad. Si él pretendía ser un creyente en Dios, no podía ser en esa condición en la que estaba. Si él decía verdaderamente, porque él conocía la palabra, si él decía ser un creyente en Dios, no podía seguir en esa condición, en ese perfil de engañador. Primero tenía que arreglar sus cuentas delante de la presencia de Dios, si es que él decía ser creyente. Entonces la confrontación nosotros vemos en Génesis que es ese encuentro con Dios. ¿Qué es la confrontación con Dios? El encuentro con el Dios Todopoderoso. Es tener un encuentro con Dios. Eso es la confrontación. Cuando Dios nos confronta, es cuando tenemos un encuentro con Dios. Por eso escuchamos a muchos decir: fulano, mengano no cambió porque todavía no tuvo un encuentro con Dios. ¿Han escuchado eso? Sí, escuchamos todo. No, todavía le falta tener un encuentro con Dios. Bueno, el encuentro con Dios ese es el momento, es ese tiempo, ese proceso donde Dios nos confronta con lo que realmente somos. Porque en ese momento de encuentro, en donde Dios nos confronta, lo que Dios hace o lo que Dios intenta hacer en ese momento es llevarnos al cambio. Dios quiere cambiar nuestra situación, quiere cambiar nuestra vida, y para eso, ¿qué necesita? Confrontarnos con su palabra y que veamos la realidad de nuestra vida. Hasta acá, hasta ahora venís llevando una determinada manera de vivir, siendo una determinada clase de persona. Hasta acá te parecía que como te estabas manejando no estaba tan mal, o como te estaba manejando, bueno, no me queda otra, todos en mi familia se manejaron de la misma manera y no me queda otra, y me tengo que manejar de esta manera porque estoy acostumbrado a esto o acostumbrada a aquello.
Pero cuando tenés un encuentro con Dios, ese momento en donde Dios nos confronta, Dios lo que hace es poner un alto en nuestra vida, nos hace un stop para todas las rotativas, para mostrarnos el camino por el que tenemos que seguir, para cambiarnos el rumbo de lo que parecía que estábamos haciendo hasta ahora, bueno, hasta acá, de esta manera hasta acá. Ahora es tiempo del cambio. ¿Para qué? Para que la bendición sea desatada sobre nuestra vida. Es necesario el tiempo de confrontación. Es necesario que Dios nos confronte con nuestra miseria, o con lo que nosotros quizás tapamos, ocultamos o no queremos mostrar. Bueno, el Señor nos va a confrontar. Ese es el tiempo del encuentro con Dios. Primero tenés que reconocer, primero tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios verdaderamente, y para eso tenemos que reconocer nuestro vacío, que hemos dejado o que hemos llenado los vacíos de nuestro corazón con cosas del mundo, que hemos llenado vacíos de nuestro corazón con cosas que no son de Dios. Y entonces ahí está la necesidad que nosotros tenemos de Dios, por eso el Señor viene y nos confronta para mostrarnos esa realidad. Por eso hay muchas personas que no caminan en el favor de Dios en sus vidas y todo les sale mal. Están en los caminos de Dios, pero pareciera que el favor de Dios no está. Porque reconocer nuestra situación de Dios, delante de Dios no es fácil, pero es muy importante y es necesario. Jacob le dijo a Dios: Señor, sálvame de mis enemigos, recuerda que sobre mí hay una bendición. Sí, sobre su vida había una bendición, pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era la condición del corazón de Jacob? Él dijo: Señor, bendíceme, sálvame de mis enemigos, líbrame y recuerda que sobre mí tú prometiste esto. Sí, pero ¿cuál era la condición del corazón de Jacob? ¿Amaba la verdad en lo íntimo o trataba de tapar sus errores o de pasar por alto lo que sabía que tenía que hacer? ¿Cuál era la condición del corazón? A veces le reclamamos cosas a Dios o pensamos que Dios está obligado a bendecirnos, pero ¿cuál es la condición de nuestro corazón? Todas las preguntas que, por ejemplo, todas las preguntas que Job le planteó a Dios quedaron sin respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué Job le hacía preguntas a Dios y las preguntas quedaron sin respuesta? Porque Dios es Dios. Su voluntad es soberana, su voluntad solamente le pertenece a Él. Nosotros solamente tenemos que arreglar nuestra forma de caminar con el Señor. ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Hemos dejado que las cosas del mundo formen parte en nuestro corazón? ¿Hemos puesto otras cosas por encima de Dios, de las cosas de Dios? Porque recordemos una cosa, Dios mira el corazón, no lo que mira el hombre. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El Señor no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Siempre va a ser una cuestión del corazón. Nuestro trato con el Señor siempre nos va a llevar a cambiar cosas que hay en nuestro corazón. El corazón de Jacob tenía que ser vaciado del engaño, de ese perfil de engañador mentiroso que tenía. No podía seguir así y seguir proclamando el nombre de Dios. O seguir diciendo: Señor, sobre mí hay una promesa, bendíceme. Sálvame de mis enemigos, sí, pero primero él tenía que arreglar su condición del corazón. ¿Cómo estaba el corazón de este hombre delante de la presencia de Dios? A veces somos muy apresurados en exigirle al Señor que nos bendiga, pero no estamos apresurados por mirar cuál es nuestra condición de nuestro corazón. ¿A qué le dimos lugar? ¿Qué dice la palabra del Señor? Donde está tu corazón están tus riquezas. O sea, siempre el hombre va a estar buscando llenar su corazón con algo. Y ahí es cuando ponemos cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios. Jacob apeló a la misericordia de Dios y Dios tuvo compasión de su miseria. Eso es misericordia, que Dios se compadece de nuestras miserias.
Y en ese momento se compadeció de Jacob, de lo que era él, y lo llevó ¿para qué? Para llevarlo al cambio. No solamente para desatar la bendición de su vida, sino para llevarlo a un cambio de identidad. La mayor bendición que puede tener un cristiano es la bendición del cambio. Muchas personas están buscando las bendiciones materiales. Muchas personas pueden ser materialmente bendecidas, pero son muy pocas las personas que reciben el cambio de la bendición. El cambio más importante del creyente es ser una nueva criatura. Y eso no es de un día al otro. El que inicia siempre el cambio en nuestra vida va a ser Dios a través de diferentes circunstancias y situaciones. Nos va a salir al encuentro. Nosotros vamos a estar proclamando: Señor, bendíceme, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, porque tu palabra dice así. Y mientras nosotros estamos hablando, el Señor nos está haciendo una radiografía de nuestro corazón, del estado de nuestro corazón. Vamos a estar cantando alabanza, vamos a estar cantando adoraciones. El Señor siempre va a estar haciendo una radiografía en directo de lo que hay en nuestro corazón. Me pide que te bendiga, pero mira cómo tienes el corazón. Ese es Dios, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo externo. Recordemos que Dios siempre mira lo interno. Por eso va a permitir ciertas circunstancias en nuestra vida. Porque cuando Dios nos lleva a esa confrontación, ¿para qué va a ser? Para cambiarnos. Cuando Jacob fue confrontado por Dios, descubrió sus miserias y se dio cuenta que necesitaba un cambio. Se dio cuenta que no podía seguir como estaba. Pero no fue fácil. Él estaba en medio de una batalla, lo que muchos llaman una lucha espiritual. Más que batalla, se lo conoce como esa lucha espiritual. Él estaba contendiendo con Dios entre lo que él creía que estaba bien y lo que Dios dice. Por eso es una lucha. Por eso que cuesta el cambio, por eso es que es difícil, porque es entre lo que yo pienso que está bien, que es correcto, y lo que Dios dice en su palabra. Por eso hay esa lucha, esa puja. Y la palabra dice en Génesis 32:25, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, que mientras él luchaba con el ángel de Dios, se descoyuntó el muslo. ¿Qué quiere decir esto? Esto le habrá generado un dolor impresionante a Jacob. No habrá podido estar. O sea que habrá sido un dolor ensordecedor. Esto significa que en medio de esa lucha, de esa batalla espiritual, en medio de la confrontación iniciada por Dios en nuestra vida, va a haber dolor. Dios va a permitir un dolor porque el cambio en sí, ¿qué va a producir? El cambio va a producir dolor. Cuando uno crece, ¿qué pasa? Se produce un dolor en el cuerpo, crecen los huesos. Siempre el cambio hay un dolor. Incluso cuando uno envejece hay dolor, hay un cambio. Todo cambio de etapa hay un dolor. Y en esto más precisamente, en el cambio de identidad de lo que soy a lo que voy a ser en Cristo, va a haber un dolor. Se va a generar un dolor. ¿Por qué? Porque tiene que morir lo que yo fui. Por eso no es fácil el cambio. El dolor es inevitable. ¿Y cómo se manifiesta ese dolor? A veces cerrándonos una puerta que nosotros queríamos que se nos abra, pero que Dios sabe que no nos conviene. Y eso genera dolor. Cuando Dios nos cambia el rumbo, eso duele. Y Dios no es insensible al dolor, pero es necesario. Ya depende de si nosotros resistimos o no resistimos. Si resistimos esa confrontación o nos soltamos de Dios, ya depende de nosotros, no depende de Dios. Muchas cosas que nos pasan en esta vida nos va a generar dolor y no somos inmunes al dolor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos que resistir en la batalla espiritual. Porque recordemos una cosa, el Señor no solamente quiere librarnos de pecados pasados y de culpas o culpabilidad presente. Él lo que quiere es regenerar
el corazón del hombre. Él vino a regenerar el corazón del hombre. Primero está el arrepentimiento, el apartarme de pecado, el que el Señor nos haga libre, que el Señor borre nuestro pecado por la sangre de Cristo, y después está, no podemos seguir pecando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Tiene que hacer una regeneración del corazón. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Ahí vemos dos cosas que se relacionan. Vemos, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. Corazón limpio y espíritu recto. O sea, si mi corazón está sucio, ¿cómo va a estar mi espíritu? Contaminado. Y ahí es cuando uno empieza a orar, reclamar bendiciones. Señor, bendíceme porque tú... ¿Y cuál es la condición de tu corazón? Si decimos a viva voz ser una nueva creación en Cristo, nuestro corazón primeramente debe ser limpiado. ¿Cuál es la condición de la nueva creación en Cristo? Corazón limpio, regenerado. Entonces, primeramente debe cambiar el corazón. Esa es la condición descrita en el Nuevo Testamento. La nueva creación tiene un corazón limpio. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos hablando de conversión. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Si no tenemos el corazón regenerado, no podremos ver a Dios. Ese es un trabajo que lo hace Dios, con nuestro permiso. Oh Señor, crea en mí un corazón nuevo, no tapando lo que no queremos que los demás vean, no, diciendo, Señor, soy esto, reconociendo nuestras miserias, acá estoy con todo lo que soy, sin nada que ocultar, sin nada que tapar. Crea en mí un corazón nuevo, porque esa es la condición para entrar al reino de Dios. No mi condición para quedar bien con alguien, es mi condición para entrar al reino de Dios. Entonces, si no tenemos el corazón regenerado, no podremos ver el reino de Dios. Él no nos va a dejar de lado. El Señor, una cosa, no nos va a dejar de lado hasta que haga esta transformación en nosotros. No importa que alguien nos señale y dice, este es falso cristiano, el Señor tiene el trato con nosotros. Él no nos va a dejar, el hombre nos va a desechar, pero Dios no nos va a dejar hasta hacer esta transformación en nosotros. Porque Él no desecha a nadie. Muchos de nosotros deberíamos haber sido ya borrados del libro de la vida, pero Dios en su misericordia eligió borrar nuestros pecados antes que borrarnos a nosotros. Fíjense la gran misericordia de Dios, que todavía está ahí a pesar de lo que somos, teniéndonos paciencia, llamando nuestra atención con alguna determinada situación. La gran misericordia de Dios, infinita, nunca se acaba, siempre con misericordia, siempre con amor. A diferencia del hombre, siempre condenando y siempre maldiciendo. Fíjense lo que es la misericordia de Dios. Él no nos quiere borrar, Él quiere borrar nuestro pasado, nuestro pecado, nuestra culpabilidad, pero nunca nosotros, nunca desechar a su creación, a su hijo, a sus hijos. Pero nosotros tenemos que resistir en el momento de la batalla, en el momento de la confrontación. ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Resistir, porque no somos inmunes al dolor. Si es que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que resistir. Si es que decimos amar a Dios como decimos amar a Dios, tenemos que resistir. Si es que creemos o seguimos creyendo que Dios tiene lo mejor para nosotros, tenemos que seguir resistiendo. Tenemos que resistir si es que verdaderamente confiamos en Dios. Porque solamente se baja aquel que dejó de confiar, aquel que no cree que Dios le va a dar lo mejor. Porque se enoja con Dios y en algún momento dejó de confiar que lo que Dios tiene para su vida es lo mejor. Por eso se bajó. Por eso dejó de abrazar las promesas de Dios. No confió en que Dios
le va a bendecir, no confía. Sabe que la palabra es verdad, sabe que lo que la Biblia dice es un sí y amén, pero no confía. Y cuando uno no confía, se va a apartar, va a dejar de abrazar lo que una vez proclamó, lo que una vez declaró, va a dejar y se va a apartar lenta y progresivamente. Porque cuando Dios nos confronta, nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos confronta, ¿para qué es? ¿Con cuál es la intención de que el Señor nos lleve a una confrontación? La misma intención con lo cual hizo en la vida de Jacob, que es bendecir su vida. Dios nos va a confrontar porque es un Dios que autoritario y quiere que suframos y quiere que no, porque Él nos quiere llevar a la plenitud en Cristo. Es necesario confrontar con nuestra naturaleza, con el bagaje de cosas que traemos de esta vida, porque tenemos que pasar a una nueva vida. Para ser nuevas criaturas significa que vamos a tener una nueva vida. ¿Y cuál es esa nueva vida? Es la vida en Cristo. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 26 dice: Así que se quedó Jacob solo y luchó con el ángel de Dios hasta que rayaba el alba, y cuando el ángel vio que no podía con él, tocó la coyuntura de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo: Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré hasta que me bendigas. Jacob resistió la confrontación, soportó el dolor y obtuvo lo que necesitaba. Fíjense que después de descoyuntarle el muslo, no se soltaba, no dejaba al ángel de Dios, se aferró más. ¿Y cuánta diferencia hay que nosotros cuando pasamos por momentos de atribulación, lo primero que hacemos es soltarnos de las cosas de Dios? Fíjense la diferencia. Porque de dónde, en todo caso, si nosotros, nos ponemos en modo malo, en modo rebelión, modo capricho, y nos soltamos de Dios, ¿de dónde va a venir nuestra bendición si nosotros, a quién tenemos que nos va a bendecir? ¿A quién tenemos que nos consuele? ¿Qué va a ser de nosotros el día que nos soltemos de la mano de Dios? Por más que desconformes que estemos con la situación que estamos pasando, ¿qué ganamos? No ganamos nada. Jacob resistió la confrontación, soportó el dolor y perseveró, y obtuvo lo que tanto anhelaba, lo que tanto necesitaba. Permaneció en la lucha espiritual hasta obtener una respuesta de parte de Dios. No se apartó de Dios, por el contrario, en medio de la batalla se aferró más a Dios. Génesis capítulo 32, 27 al 30. Y el ángel de Dios le dijo: ¿Y cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el ángel le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces ya Jacob le preguntó: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y Jacob el nombre de aquel lugar puso por nombre Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquel lugar bautizó Jacob con el nombre de Peniel, porque vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. El nombre Peniel significa el rostro de Dios, o sea que en medio de su lucha él vio el rostro de Dios, y no fue fácil, pero valió la pena porque fue librado de lo que lo oprimía. Después de todo lo vivido aquella noche, volvió con su familia, y cuando vio venir a su hermano Esaú ya no tenía miedo, ya no sentía miedo, porque Dios ya lo había librado del mal que lo oprimía, del miedo. Y de ahí en más comenzó una vida nueva Jacob. Ya no le cambió la identidad, hasta le cambió el nombre, ya no será más llamado Jacob, serás Israel. Le cambió, hubo lo mismo que Dios hace en la vida de nosotros. El Señor nos cambia de identidad. Hasta aquí has sido tal persona, pero a partir de que ahora te encontraste conmigo, vas a ser otra persona. Pero en el proceso vas a pasar por dolor. Va a haber cosas que no te van a gustar. Pero si verdaderamente dices que me amas, vas a resistir, vas a soportar el desierto.
Si verdaderamente dices como cantas a viva voz que confías en mí, cuando pases por esta situación, vas a soportar el desierto. De lo contrario era mentira que me amabas, de lo contrario era mentira lo que cantabas en alta voz, era todo mentira. La confrontación te ha puesto al descubierto y te soltaste tan fácilmente de mi mano. No era de verdad, no era amor verdadero lo que decías por tu boca, no era verdadero lo que decías con tu boca, lo que proferías con tu boca. Era falso. El Señor pesa los corazones. ¿Qué pesa en su balanza el Señor? Los corazones. Al Señor le interesa el corazón, más allá de lo que uno pueda mostrar o pueda decir. Primero declaramos que estamos con Dios. Después eso que nosotros declaramos va a ser puesto en la balanza de Dios. Entonces cuando tenemos un encuentro con Dios, ¿qué vemos? Vemos el rostro de Dios. Yo escucho mucha gente que dice buscar el rostro de Dios. El que inicia ese tiempo de confrontación es el mismo Dios. Dios sabe cuándo cada uno de nosotros va a ser confrontado. Solamente Él inicia esa confrontación, ese momento de lucha. Pero nosotros vemos que después de todo lo que vivió este hombre no fue el mismo. Había un cambio de identidad. Y para que haya un cambio de identidad de lo que uno era pasar a ser otra persona, va a pasar por muchos valles. Va a haber mucho dolor, mucho llanto. Quizás vamos a estar disconformes. Pero nosotros tenemos que confiar, a pesar del panorama que estamos viendo, que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. A pesar de lo que estamos viendo ahora con nuestros ojos, lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Yo lo que tengo que hacer y lo que tengo que luchar es para permanecer en los caminos de Dios. A mí no me importa lo que vean mis ojos. Yo sigo confiando en lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué vos estás con Dios? Mirá cómo estás. ¿Por qué seguís con Dios? Porque yo sigo confiando en Dios. Yo tengo un Dios que me va a liberar. Yo confío, yo sé que la palabra es verdad y confío, no solamente sé que la palabra es verdad, tengo confianza de que lo que va a hacer Dios en mi vida es lo mejor que me puede pasar en la vida. Ya no tengo confianza en mí mismo. No confíes en vos mismo, no confíes en vos misma, no pienses que lo que vos pensás está bien. Preguntate mejor si lo que vos estás pensando, si vos lo que vos estás planeando está conforme a la voluntad de Dios. Porque ahí después vienen las desilusiones, pero no por culpa de Dios, por culpa de que nosotros nos hicimos una idea equivocada de lo que es Dios. Nos hicimos en la mente una idea equivocada de cómo Dios obra. No, Dios nos va a confrontar con su palabra. Dios no va a querer que nosotros estemos conformes con lo que nosotros pensamos. No, Él nos va a confrontar con la verdad de su palabra y eso va a producir dolor, desierto, malestar, va a perturbar la rutina diaria de nuestras vidas. El Señor, cuando se presenta, cuando tenemos ese encuentro con Dios, va a perturbar nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nos quiere llamar la atención. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que el que inicia la confrontación, la lucha, fue el ángel de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que en todo momento Dios estuvo con Jacob, protegiéndolo, despejándole el camino, mostrándole que había algo que estaba mal y que no puede seguir así en su presencia. Permitió una perturbación en su vida para llamar su atención. Pero a pesar de todo, Jacob no dejó de percibir su compañía. A pesar de que él estaba en medio de una batalla espiritual, de un desierto, él no dejó de percibir la presencia de Dios, la compañía de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando pasamos por cosas inconclusas decimos, ¿estará Dios conmigo? ¿Está Dios conmigo? ¿Será que Dios está conmigo? A mí me parece que Dios me dejó hace rato. Pero este hombre no, este hombre sabía que a pesar de lo que él estaba viviendo, Dios estaba con él. La compañía de Dios estaba, él era consciente no solamente de su error, sino que Dios estaba en el tema. Y nosotros muchas veces pasamos por alto eso es muy importante. No se sentía desamparado, solo. No, él sentía la presencia que estaba a su lado, a pesar de lo que él estaba pasando. Él sabía que estaba pasando por un proceso, pero que la promesa de Dios como estaba viva.
sin sombra de variación. No es que la estaba pasando en un desierto y bueno, ya la promesa quedó lejos y no llegaste, Jacob. No, él estaba pasando por un desierto, un proceso, pero sabiendo bien, siendo bien consciente que la promesa de Dios, la bendición sobre su vida estaba vigente. No importa lo que nosotros veamos un desierto con toda la sequedad. La bendición está. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos más al Señor. Más estamos pasando, aferrémonos más al Señor. Más escasez, más aferrémonos al Señor. Más escasez pasamos, más nos vamos a aferrar a Dios. Más solo nos sentimos, más nos vamos a aferrar a Dios. Tenemos que ser conscientes de que a pesar del momento malo que uno pasa, Dios siempre está con nosotros. Nos está guiando, protegiendo en el camino, despejando esas dudas que nos vienen en el valle de será, no será, será que tendré salida, será que siempre me voy a quedar así. Él está ahí a través del Espíritu Santo despejando esas dudas, esas nebulosas que se nos ponen en los tiempos de prueba. Dios nos aparta. Él se compadece de nuestras miserias, siempre está. No creas cuando el hombre dice Dios se apartó de vos, siempre está. Por eso dio su vida, no nos va a desechar. Él va a desechar nuestra miseria, nuestro pecado, nuestras culpas, pero nunca nos va a desechar a nosotros, jamás. La misericordia de Dios siempre se van a renovar, siempre va a estar su mano extendida, siempre va a estar su consolación hacia nuestra alma herida, hacia una traición, hacia algo que nos haya pasado, siempre. Con el Señor siempre podemos contar, siempre va a estar ahí, como estuvo con Jacob, pero nos va a decir esta cosita, mira, tenemos que arreglar, y es necesario que nos lleve con sus manos de amor por ese valle. No es que nos va a llevar porque es un Dios iracundo, con un lazo, no, nos va a llevar con amor. Entonces cuando Dios nos confronta siempre es con la intención de bendecirnos. Y no va a permitir, ¿para qué? Porque Dios no quiere permitir que la culpa, el miedo, la frustración o la amargura obstaculicen lo que Él tiene para nosotros. Por eso nos lleva a confrontarnos. Él no quiere que las cosas que pasamos en el pasado impidan que seamos bendecidos. No quiere que la culpabilidad sea un obstáculo para recibir la bendición y que el miedo nos domine para no recibir la bendición. Por eso es necesario que nos lleve a esa confrontación, a ese tiempo de encuentro con Él. Entonces es tiempo ya de caminar sobre las promesas de Dios y soportar la confrontación, soportar ese momento que parece que no vamos a pasar, pero con la ayuda de Dios sí, porque Él está a cargo de todo, Él lo permite, Él sabe ya el resultado, Él sabe ya cómo vamos a terminar nosotros, siempre y cuando no dejemos de aferrarnos a Él, siempre y cuando no nos soltemos de su mano. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por esta palabra, te pido que bendigas a cada uno de las personas que está del otro lado, Señor, escuchando esta palabra, Señor, que está pasando por tiempos de confrontación, de proceso, de luchas espirituales, Padre. Renueva su espíritu, Padre. Llévalo, Señor, hacia la victoria, Padre. Que puedan entender, Señor, que tú tienes algo grande para ellos, Señor, a pesar del panorama que están viendo, Padre. A pesar de los obstáculos, de la enfermedad, de lo que la vida pueda poner en nuestro camino, Señor. Tú tienes grandes cosas, Señor, para nosotros. Confiamos en tu palabra, confiamos en las cosas grandes que vas a hacer en nuestra vida, Señor. Que podamos soportar esos valles, Señor, que son necesarios para el cambio. Entendemos y sabemos que nos quieres llevar a un cambio, Señor. Padre Santo, te pedimos que esté fortaleciendo nuestra fuerza, Señor, nuestras ganas, Señor, que nos esté dando ganas para seguir, Padre. Que nos esté dando conocimiento de tu palabra, que nos esté revelando tu palabra, Señor. Toda la palabra que fue sembrada en nosotros, Señor. Que nos lleves a conocer, Señor, cuáles son tus propósitos para con nuestra vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de lo que estamos pasando, estamos tomados de tu mano, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, y no permitas que ninguna situación, Padre, nos haga desistir. Que podamos permanecer, Señor. Queremos permanecer aferrados a ti, Señor.
Queremos permanecer tomados de tu mano y que nada nos suelte, Señor, para poder experimentar esa transformación que cada uno tendrá a su tiempo, Padre. Pero lo bueno es ahora, Padre, que por tu misericordia todavía seguimos de pie, todavía seguimos, Señor, en tu camino. Tenemos confianza, Señor, en lo que vas a hacer, que lo que tú tienes para nosotros es lo mejor. Y que lo que nosotros queríamos para nosotros es lo peor, Padre, pero lo que tú tienes para nosotros es lo mejor, lo aceptamos de buena gana, Señor, con convicción, Padre, de que nos vas a sacar a puerto seguro, Padre, para ser de bendición a los demás, Señor. Te damos gracias por esta palabra en esta tarde, Señor, y bendice nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por este día viernes. Que el Señor los bendiga, que tengan un bendecido viernes, hermanos. Damos gracias a Dios. Espero contar con ustedes la próxima semana. Y bueno, nos volveremos a encontrar. ¿Hay mensajes? A ver, Mauro. Amén. Gloria le damos al Señor por la palabra que hoy se pudo compartir. Y tenemos 2 mensajes en esta tarde que dicen: Dios los bendiga, hermanos. Aquí junto a la programación de la 94.1 y junto al programa Vasos de Misericordia. Esto nos mandaba nuestro hermano David de la Ferrere. También se comunicó el hermano Miguel Ángel de Casanova. Te manda saludos tanto a vos como a la familia, también a la audiencia y a la congregación. Y pide, si es posible, el tema de Daniel Sebastián, El amor de Dios. Bueno, esos son los mensajes del día. Bueno, bendiciones, hermano. Gracias por comunicarse. Vamos a pasar el tema al hermano que pedía. Te damos gracias por comunicarse. Tengan un bendecido fin de semana, que el Señor bendiga sus vidas. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5. Bendiciones.